La carretera rural se extiende interminablemente bajo la atenta luz de la luna, una cinta de asfalto que atraviesa la oscuridad. Daniel Rojas, con el rostro marcado por la fatiga y la barba descuidada, sujeta el volante, con los ojos reflejando las luces que pasan. El viento aúlla, golpeando contra las ventanillas del coche, mientras Daniel avanza hacia la noche. La voz de Daniel rompe el silencio. Siempre he conducido de noche. Eso te cautiva. La soledad lo envuelve. Una sensación de ser observado por ojos invisibles mientras navega por el camino solitario. Dentro del coche, la noche se difumina mientras Daniel conduce. Los faros cortan la oscuridad. El camino se extiende ante él. Una cinta interminable bajo el cielo estrellado. El rostro de Daniel se ilumina con las luces que pasan. Su expresión pensativa. Al principio, era solo trabajo, dice Daniel, con su voz resonando suavemente en el coche. Pero, con el tiempo, empecé a sentir algo más. Continúa, perdido en sus pensamientos, como si el camino tuviera sus propios secretos, concluye Daniel, con un dejo de misterio en sus ojos. Daniel conduce hacia el abismo, los faros de su coche la única desafío contra la negrura tinta de la noche rural. La curva peligrosa se avecina, un depredador silencioso que espera en la oscuridad. Daniel agarra el volante, con los nudillos blancos mientras se prepara para el giro. El coche da un volantazo. Los neumáticos chirrían contra el asfalto mientras Daniel lucha por el control. Una mirada atormentada cruza el rostro de Daniel. Un fantasma de un recuerdo parpadea en sus ojos. Esta curva, cambió mi vida, susurra Daniel, con la voz ahogada por el rugido del motor. Bajo el manto de la noche, una curva solitaria de la carretera se extiende en la distancia, bañada por el brillo etéreo de la luna. El aire pesa con una anticipación tácita, un testigo silencioso de los secretos a punto de revelarse. A lo lejos, una figura blanca brilla, su forma indistinta. Un faro en la oscuridad. ¿Es real? ¿O una invención de la imaginación, conjurada por la noche y el camino solitario? Narration's voice echoes the uncertainty. La primera vez que la vi pensé que era un reflejo, una ilusión. La figura se tambalea, una aparición fantasmal contra el telón de fondo de la noche. Bajo el manto de la noche, una figura solitaria emerge en la curva. Es Lucía Herrera, un espectro con un vestido blanco rasgado. Su cabello negro cae en cascada, velando su rostro en sombra. Un susurro inquietante escapa de sus labios, apenas audible en la noche. Tenía el pelo largo, la cara borrosa, como estática. Sus palabras flotan en el aire, escalofriantes y crípticas. La figura de Lucía se alza como una silueta fantasmal contra el horizonte oscuro. Daniel agarra el volante, navegando por una curva cerrada bajo el manto de la noche. Él mira en el espejo retrovisor, un destello de inquietud en sus ojos. El pánico empieza a apoderarse de él, al darse cuenta de que Lucía ha desaparecido, dejando solo un espacio vacío. No le di mucha importancia. Cansancio. Supongo, murmura Daniel, con la voz llena de dudas. El camino rural serpentea bajo el manto de la noche, la oscuridad amplificando el aislamiento y el misterio. Kilómetros por delante, aparece la curva, un eco de lo que fue, un recuerdo inquietante en la noche. Una figura emerge, la misma mujer, una aparición imposible materializándose en la distancia. Ahí estaba de nuevo. Imposible. Susurra la narración, capturando la incredulidad y el asombro de lo imposible. La noche envuelve la curva mientras Lucía se acerca. Sus rasgos indistintos, su presencia un susurro inquietante en la oscuridad. Una escalofriante confesión escapa de sus labios, apenas audible contra la noche. Empecé a sentir frío. Her voice cracks, painting a vivid picture of bone deep cold. Un frío que calaba los huesos. La noche parece intensificarse, reflejando el frío que se filtra en el alma de Lucía. Una presencia helada en la curva. Dentro del coche, la noche se difumina en rayas de luz mientras Daniel acelera, con el rostro surcado por el pánico en bruto. La aguja del velocímetro sube, un testimonio rotundo de su desesperada huida. Cada empujón del pedal intensifica el temor, amplificando el peso de sus perseguidores invisibles. El agarre de Daniel se aprieta en el volante, con los nudillos blancos contra el cuero. Le pisé a fondo, dice, con la voz tensa por el miedo, una confesión al coche vacío. Necesitaba salir de allí. Jadea, las palabras haciéndose eco de la urgencia de su huida. En la oscuridad del coche, un frío repentino impregna el aire, erizando la piel del conductor. Una respiración fría susurra contra la piel. Un toque inoportuno y fantasmal. Los ojos se dirigen al espejo retrovisor, un intento desesperado por perforar el velo de la noche. Una voz del pasado hace eco, escalofriante y clara. Yo estuve allí. La confesión espectral de Lucía flota en el aire, cargada de temor. En el asiento trasero, la inquietante verdad se revela. Una escalofriante revelación. Respirando en mi cuello, dentro del coche en movimiento, los ojos de Daniel se abren con horror. Su agarre se aprieta en el volante. Un grito penetrante rasga la noche cuando pierde el control. El vehículo zigzaguea violentamente. El mundo exterior se difumina en rayas de luz, mientras el coche se sale de la oscura e implacable carretera. El metal cruje y el vidrio se rompe cuando el vehículo se estrella. El silencio desciende, roto solo por el tic-tac del motor, y Daniel lucha por respirar. Bajo el manto de la noche,
Daniel sale tambaleándose del coche, con el cuerpo sacudido por temblores. El camino rural se extiende hacia la oscuridad. El silencio amplifica su creciente terror. Lucía se ha ido. Desapareció en la negrura tinta. Su respiración se entrecorta. Una escalofriante comprensión se asoma en sus ojos. Corrí. No miré atrás, confiesa Daniel, con la voz apenas un susurro en la vasta soledad. La noche contiene la respiración, esperando las consecuencias de su acto desesperado. En la tenue luz de su sala de estar, Daniel está sentado solo, las sombras acentuando el agotamiento en su rostro. Una profunda tristeza se aferra a Daniel, envolviéndolo como un sudario mientras está sentado, perdido en sus pensamientos. El silencio de la habitación amplifica la soledad de Daniel, cada sombra un testimonio de su tormento interior. Los ojos de Daniel reflejan una profunda sensación de pérdida. El peso de los recuerdos tácitos es pesado en su alma. Su voz se quiebra mientras susurra a la habitación vacía. Nunca volví a ser el mismo. El eco de sus palabras flota en el aire. Un recordatorio conmovedor. Nunca me sentí realmente solo de nuevo. En un bar tenuemente iluminado, Daniel está sentado, tomando una copa. Los letreros de neón afuera proyectan largas sombras sobre su rostro. Marco Álvarez, robusto y rudo en su chaqueta de cuero, se inclina, escuchando atentamente la historia de Daniel. La expresión de Daniel está llena de una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad mientras relata los acontecimientos. Le conté todo a Marco, dice Daniel, con la voz apenas un susurro por encima del ruido del bar. Hace una pausa, buscando en la cara de Marco cualquier señal de incredulidad. Pensé que pensaría que estaba loco. Dentro del bar oscuro y lleno de humo, Marco escucha, con expresión intensa, como si absorbiera cada palabra. Sus ojos se entrecierran ligeramente. Un destello de comprensión cruza su rostro. Me dijo que a él le había pasado algo parecido. Las palabras flotan en el aire, cargadas de implicación. Marco se inclina hacia adelante, absorto en la historia, una experiencia compartida que lo conecta con el orador. Marco conduce su coche por la noche, una figura solitaria que busca escapar del caos del día en la carretera. La cinta de asfalto se despliega bajo el cielo estrellado, guiándolo hacia la serena oscuridad. Una carretera solitaria. Su santuario se extiende interminablemente ante él, prometiendo soledad. Sus manos aferran el volante, sintiendo el pulso del motor. Un latido mecánico en la noche silenciosa. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto crea un ritmo hipnótico, difuminando la línea entre el movimiento y la quietud. Cada milla devorada trae una sensación de liberación, una promesa silenciosa de nuevos comienzos bajo las estrellas vigilantes. Bajo el manto de la noche, Marco conduce por una carretera desierta. La monotonía del viaje empieza a inquietarlo. Una inquietante comprensión surge cuando Marco nota árboles familiares bordeando la carretera, con formas inquietantemente similares. Una creciente inquietud llena a Marco mientras murmura. Empecé a ver los mismos árboles una y otra vez. Con la voz tensa por el creciente temor, confiesa, como si estuviera atrapado en un bucle. Los faros cortaron la negrura tinta, revelando una solitaria señal de tráfico por delante. El letrero se alza, austero y surrealista, con el nombre inesperado, Marco Álvarez. Marco Álvarez está solo, un centinela enigmático, en la desolada extensión. La cámara se detiene, enfatizando el inquietante aislamiento y el misterio del letrero. El viento susurra alrededor del letrero, llevando secretos de la noche y lo desconocido. Dentro del coche, los ojos de Marco se abren de par en par, mientras una ola de pánico lo invade. La respiración se le corta en la garganta. La radio del coche se enciende, emitiendo una estática distorsionada que llena el espacio confinado con un zumbido inquietante. Un susurro emerge de la estática, un eco inquietante que parece deslizarse directamente en los oídos de Marco. Narración. La radio. La radio susurraba su nombre, una escalofriante constatación que hacía eco del pavor interno. Marco agarra el volante, con los nudillos blancos, el nombre susurrado un toque fantasma en su piel. Bajo el manto de la noche, una figura oscura se materializa en la carretera desierta. Su forma es vagamente humanoide, una silueta contra el cielo estrellado. Una quietud inquietante flota en el aire, rota solo por el zumbido distante de los grillos. La figura permanece inmóvil, un enigma envuelto en sombras. Una palpable sensación de inquietud se instala en el solitario camino. Una figura, en medio de la carretera, sin rostro, un centinela silencioso. En una carretera oscura, una figura solitaria camina hacia la noche. Una figura que se acerca emerge de la oscuridad. La sombra de la figura se alarga antinaturalmente. La larga sombra se distorsiona, retorciéndose extrañamente. La sombra se extiende mucho más allá de lo normal. Una sensación de inquietud se instala con la sombra distorsionada. Dentro del coche, la noche se traga las ventanas. Las luces del tablero proyectaban un brillo misterioso en el rostro de Marco, con los ojos muy abiertos por el pánico creciente. Él pisa el pedal del freno. Un movimiento desesperado e inútil. El coche no ofrece resistencia. No se frena. Una bestia de metal que ignora la orden de su amo. Cada bombeo de los frenos hace eco del pavor hueco que crece en su interior. El mundo exterior se precipita hacia él. Una fuerza imparable.
La carretera se extiende interminablemente bajo el cielo estrellado, desprovista de vida. El rostro de Marco, iluminado por las tenues luces del salpicadero, muestra un momento de solemne reflexión. Cierra los ojos, buscando refugio del mundo exterior. El silencio absoluto llena el coche, aislando a Marco en sus pensamientos. El coche, un punto solitario de luz, corre por la noche. La autopista se difumina en rayas de luz mientras Marco viaja hacia lo desconocido. Marco se despierta en una carretera desierta, con la mente en blanco. Su coche está cerca, intacto, un signo de interrogación silencioso en el vasto paisaje. 4 horas se desvanecieron, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. La confusión nubla sus ojos mientras escudriña el entorno desconocido. Lucha por comprender las piezas que faltan. Una búsqueda desesperada del tiempo perdido. 4 horas perdidas, sin memoria de cómo llegó allí. Susurra, su voz resonando en la nada. Daniel concluye su sombrío relato del inquietante cuento de Marco. El peso de la historia se cierne pesado en el aire, proyectando largas sombras sobre el rostro de Daniel. Un momento de reflexión, mientras Daniel revive la carga emocional de la confesión de Marco. La voz de Daniel se quiebra, con empatía. Después de escuchar su historia, no pude evitarlo. En una oscura carretera rural, Daniel conduce, los faros del coche cortando la noche. El asfalto se desenrolla ante él, iluminado por los haces severos. Se acerca a la curva, un lugar de recuerdos inquietantes. La voz de Daniel rompe el silencio, una confesión en la oscuridad. Quería demostrar que todo estaba en mi cabeza. El coche sigue adelante, llevando a Daniel más profundamente en su propia psique. Bajo el manto de la noche, Daniel llega a la curva desolada, sus faros cortando la oscuridad. La ansiedad parpadea en su rostro mientras examina el entorno vacío. No hay ninguna mujer allí para saludarlo. Su voz resuena en la quietud. Una frágil confesión escapa de sus labios. Al principio, me sentí aliviado. Un momento de alivio fugaz lo inunda, rápidamente reemplazado por una duda persistente. Tal vez solo era mi imaginación. Susurra, cuestionando la realidad de lo que creía haber visto. La noche cae sobre el camino sinuoso, los faros cortando la oscuridad. Una señal aparece a la vista. Su mensaje es una interrupción brusca del viaje, pero entonces vi la señal. Dice la narración. Un momento de darse cuenta. La señal de tráfico se erige como un presagio silencioso, su presencia alterando todo. Bajo el manto de la noche, un letrero de carretera se alza, imponente contra la oscuridad. Letras en negrita deletrean un nombre. Daniel Rojas. El letrero se alza como un centinela solitario, marcando un punto de no retorno. Una voz resuena, llena de un reconocimiento inquietante. Mi nombre, susurra la narración, con una familiaridad escalofriante, como el de Marco. Concluye la voz, insinuando un destino compartido y oscuro. Bajo el manto de la noche, Daniel gira, un movimiento repentino y brusco rompe la quietud. Detrás del letrero, una figura emerge de las sombras. Lucía, ya no una mancha indistinta. Su rostro se revela, claro y definido contra la noche, un marcado contraste con la oscuridad anterior. Narración. Y entonces la vi. Detrás del letrero, las palabras flotan en el aire. Una revelación que transforma la atmósfera de la escena. La curva de la carretera, la oscuridad y el rostro revelado de Lucía crean un momento intenso. Bajo el manto de la noche, el rostro de Lucía emerge. Un eco inquietante de la difunta madre de Daniel. Una visión espectral se materializa en la oscuridad, difuminando las líneas entre la vida y la muerte. Lo imposible se vuelve realidad cuando un rostro familiar regresa, removiendo recuerdos enterrados hace mucho tiempo. Su rostro era el de mi madre, aunque murió hace años. Resuena en la noche. Una revelación escalofriante amanece cuando el pasado y el presente chocan, dejando a Daniel atormentado por lo familiar. En la habitación tenuemente iluminada, las sombras bailan sobre el rostro de Daniel mientras se enfrenta a la cámara. Su cuerpo tiembla, un temblor sutil que delata la profundidad de su agitación interna. Cada sombra parece amplificar la intensidad de su mirada, atrapando al espectador en su mirada atormentada. El aire es denso con un temor tácito, un testimonio silencioso de un trauma pasado. No conduzco de noche nunca más. Daniel whispers, his voice barely audible. Sus palabras flotan pesadas en el aire, una promesa y una maldición que resuenan en la oscuridad. Las sombras bailan en la habitación tenuemente iluminada, motas de polvo arremolinándose en un solo haz de luz. Los recuerdos tácitos pesan en el aire, aferrándose a las paredes de la casa de Daniel. Un silencio inquietante llena la habitación, roto solo por el tono susurrado del narrador. Narración. La mujer todavía aparece en mis sueños. El único rayo de luz ilumina las motas de polvo, cada una un pequeño fragmento de un pasado olvidado. Una habitación tenue, la luz luchando por atravesar las cortinas corridas, motas de polvo arremolinándose en el débil haz. Una sensación de inquietud lo impregna. La cámara se detiene en el suelo cerca de la cama. El silencio amplifica la pesada atmósfera de la habitación. A voice whispers, breaking the silence. Y a veces me despierto y veo huellas
húmedas, cerca de mi cama. La atención se centra en el suelo. Cada mota de polvo un pequeño foco sobre un temor invisible. La habitación contiene la respiración. Las sombras se profundizan, insinuando secretos que acechan justo más allá de la vista. El aire es denso con miedos tácitos. La habitación un lienzo para una narrativa silenciosa e inquietante. Una luz suave llena la casa de Daniel, proyectando largas sombras que bailan con el silencio. La quietud es casi una presencia tangible. Un observador invisible parece permanecer al borde de la vista. Una presencia inquietante, sentida pero no vista. El aire mismo vibra con una tensión tácita, una sensación de inquietud que pesa en la habitación. El silencio solo se rompe por un susurro de pensamiento, una narración que resuena en el vacío, como si alguien hubiera estado de pie allí, observándome. Las palabras flotan en el aire, sin respuesta, escalofriantes. En casa de Daniel, un pesado silencio llena la habitación mientras Daniel inhala profundamente. Sus ojos reflejan una profunda tristeza. El aire es denso con palabras no dichas. Cada respiración una lucha contra el peso de lo que queda por decir. Su mirada es distante, perdida en recuerdos que lo atormentan con implacable claridad. Pero lo peor es esto, susurra Daniel, las palabras apenas audibles pero cargadas de un dolor insoportable. Dentro de la casa de Daniel, la mirada de Daniel se dirige a la ventana, su silueta enmarcada contra la luz. Hace una pausa. Un estado de ánimo reflexivo se instala en él mientras mira a la distancia más allá del cristal. Sus ojos se entrecierran, una mezcla de contemplación y preocupación grabada en su rostro. Daniel se gira ligeramente, con expresión pensativa mientras empieza a hablar. Mientras grabo esto, puedo ver su reflejo en la ventana, dice, con la voz teñida de un dejo de melancolía. La mirada de la cámara se posa en una ventana bañada por el sol, prometiendo una historia no contada. La luz del sol entra en la habitación, iluminando motas de polvo que bailan en la quietud. Una habitación vacía, silenciosa y expectante. Contiene la respiración, preñada de palabras no dichas. Narración. Aunque la habitación está vacía, the walls whisper, hinting at absences. El teléfono que suena rompe la tranquilidad dentro de la casa de Daniel. Su sonido agudo corta la quietud. Un mensaje de texto de Marco parpadea en la pantalla, sus palabras prometiendo una alteración en el mundo de Daniel. Los ojos de Daniel se fijan en la pantalla. El brillo ilumina su rostro mientras absorbe el mensaje de Marco. Y luego está Marco, dice narración, un tono de presagio coloreando la simple declaración. Dentro de su casa, los ojos de Daniel se mueven rápidamente por la pantalla, absorbiendo el mensaje críptico. Frunz el ceño mientras relee las palabras escalofriantes. El peso de su significado se asienta sobre él. La tenue luz de la habitación proyecta sombras que bailan con su creciente inquietud. Su voz, un mero susurro, resuena en el silencio. La señal apareció de nuevo. Un temblor de miedo lo recorre mientras continúa. Pero esta vez, a Daniel le falta el aliento cuando termina el terrible mensaje. Punto tiene tu nombre completo. Dentro de la casa de Daniel, el presente es pesado de temor. Los ojos de Daniel están abiertos de par en par, reflejando un miedo profundo. Su rostro, un lienzo de terror, está congelado en su sitio. Él mira fijamente a la cámara. Un grito silencioso. La habitación se desvanece, dejando solo la mirada atormentada de Daniel. En la penumbra de la casa de Daniel, las sombras bailan a medida que la noche se profundiza, proyectando un ambiente sombrío. El silencio pesa en el aire, roto solo por los suaves crujidos de la vieja casa. Daniel se mueve, una figura que emerge lentamente de las profundidades de una silla gastada. Sus movimientos son deliberados, cada gesto medido mientras se prepara para enfrentar la noche. Una sensación de determinación endurece sus rasgos, grabados por el peso de cargas tácitas. Él está de pie, una silueta solitaria, contra la pálida luz de la luna que se filtra por la ventana. Dentro de la casa de Daniel, la noche ha caído, proyectando largas sombras por toda la habitación. Daniel se mueve deliberadamente, sus pasos silenciosos en el suelo pulido. Se siente atraído hacia la ventana, una fuerza invisible guiando su camino. Se acerca a la ventana. Dentro de la casa de Daniel, la noche reina, proyectando largas sombras sobre objetos familiares. Una figura solitaria permanece inmóvil, con los ojos fijos, mirando fijamente a la oscuridad. El silencio es denso, roto solo por el débil susurro del viento nocturno. Cada sombra parece guardar un secreto. Cada rincón esconde una historia no contada. La oscuridad se intensifica, invitando a la introspección y quizás un toque de miedo. La noche envuelve la casa de Daniel, proyectando largas sombras que bailan ominosamente por las paredes. La ventana refleja una imagen, distorsionada y desconocida, perturbando la escena tranquila. El reflejo en la ventana no es de Daniel. Un silencio inquietante pesa en el aire, amplificando el misterio de la presencia no invitada. Una sensación de presentimiento se profundiza a medida que la reflexión desconocida perdura, un intruso silencioso en la noche. La noche envuelve la casa de Daniel, proyectando largas sombras que bailan con secretos invisibles. Un espejo refleja más que una imagen. Guarda un enigma sonriente. La sonrisa en el reflejo es inquietante. Una promesa silenciosa de algo desconocido.
El aire es denso con preguntas tácitas. La sonrisa un enigma envuelto en la oscuridad. El reflejo observa. Espera. Su sonrisa se ensancha en la quietud de la noche. En la oscuridad de la noche, un solitario camino rural atraviesa la oscuridad, silencioso e inmóvil. Los faros perforan la oscuridad, anunciando la llegada de un vehículo. El coche acelera por la carretera, su motor un gruñido bajo que perturba la paz. Su silueta es iluminada brevemente por la luna, una fugaz visión de metal y propósito. El vehículo desaparece en la distancia, dejando la carretera una vez más envuelta en la oscuridad. La noche envuelve la curva, el asfalto resbaladizo bajo un tenue resplandor distante. Los faros cortaban la oscuridad, pintando la carretera con trazos fugaces de luz. El vehículo se acerca, una silueta oscura contra la noche. Los neumáticos susurran sobre el asfalto mientras el coche toma la curva. La curva se avecina. Un desafío silencioso en la negrura tinta. El coche llega. Su llegada una silenciosa intrusión en la quietud de la noche. La noche envuelve la curva mientras los faros cortan la oscuridad, revelando un coche solitario que chirría hasta detenerse. La parada repentina puntúa el silencio, dejando solo el débil zumbido del motor y el susurro del viento. Las sombras bailan alrededor del vehículo. La razón de la parada sigue siendo un misterio, lo que aumenta la intriga. Una sensación de inquietud se asienta en la escena, prometiendo un evento inminente y desconocido. Bajo el manto de la noche, un coche solitario se detiene en una curva, sus faros cortando la oscuridad. Una figura emerge del vehículo. Su silueta destaca contra el tenue interior del coche. Los pasos resuenan en el asfalto mientras la figura se mueve con determinación hacia un letrero adelante. El letrero se cierne, su mensaje oscurecido por las sombras, esperando la llegada de la figura. Una pregunta silenciosa flota en el aire. ¿Qué información tiene este letrero para la figura en la noche?